en la península, el fútbol es el deporte estrella. Pero esto podía haber sido muy distinto, porque, bueno, pues por los datos que manejamos, aún escasos, el rugby y el fútbol se jugaban en Vizcaya simultáneamente, como veremos a continuación. Entonces, empezamos con el rugby en Vizcaya. Yo estoy preparando un libro sobre el Cacarraldo Rugby Taldea y sus 35 años de existencia. Y bueno, en una conversación con Luis Benito de la Rosa, que hoy está aquí con nosotros, nos comentaba que en una visita al estadio de Twickenham, en el suroeste de Londres, pudo ver como en el mapa mundi que ahí se encuentra en el propio Museo del Rugby, se llama World Rugby The First 100 Years, se señalan las ciudades por las que el rugby entra en cada país. En el caso del Estado español siempre había creído que la ciudad era Barcelona, es el referente un poco del rugby. Sin embargo, en ese mapa mundi, la ciudad que venía señalada era Bilbao. Y esto no es para nada descabellado si tenemos en cuenta la alta presencia de británicos a finales del siglo XIX en ambas márgenes de la ría de Bilbao. Trabajaban, bueno, pues entre otras en esas empresas navieras y marítimas que estaban todo a lo largo de la ría. Y bueno, aunque es difícil encontrar datos fidedignos de usos y costos, bueno, no de todos, pero por lo menos del rugby sí, es difícil encontrar datos, tenemos unas primeras apreciaciones de que en 1889 se jugaba al rugby en las campas de Santuchu, del barrio bilbaíno Santuchu, y en el hipódromo de Lamiaco. Hay un dato. Entonces, se simultaneaba el rugby y el fútbol. Los británicos trajeron sus costumbres, además de que la gente pudiente, propietarios de esas empresas, normalmente mandaban a sus hijos a estudiar al extranjero y eran también importadores de esas costumbres, entre ellas las deportivas. Se simultaneaba el rugby y el fútbol, pero este último fue el que se acabó imponiendo como deporte tradicional. De hecho, el primer partido de fútbol del que se tiene noticia, o un poco el que se da como oficial no como liga, se jugó en las campas de Lamiaco en 1894, luego estaría el nacimiento del Athletic Club de Bilbao, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó entonces con el rugby? ¿Desapareció? ¿No desapareció? Desde el propio Museo del Rugby en Twickenham nos dicen que fue un inglés afincado en Bilbao, Stuart Nicholson, quien ya organizó en el año 1901 un triangular de rugby, o intentó organizarlo, porque no llegó a cuajar la idea. En 1902, en el periódico bilbaíno El Nervión, aparece una noticia curiosa que habla del juego del fútbol y hace una diferenciación entre el fútbol rugby y el fútbol association, que son términos, bueno, el del fútbol association no, el fútbol rugby que sí se ha mantenido hasta fechas recientes. Y dice la noticia que el fútbol association es el que se juega en Bilbao, el rugby no cuajó. Y luego hay un dato curioso que se ve ahí, que es el de 1911, que es el primer partido, que se considera el primer partido de rugby en el Estado español, en concreto en el puerto de A Coruña, y es un dato que a mí, bueno, por llamarlo de alguna manera, lo considero irrisorio porque se da la circunstancia de que quienes juegan este partido son dos tripulaciones de mercantes ingleses que coinciden en ese puerto y deciden organizar un partido de rugby. Y digo irrisorio porque partidos semejantes se tuvieron que dar años antes seguramente en todos los puertos, desde Barcelona, Bilbao, Gijón, Sevilla, Cádiz, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues considerando estos datos, bueno, pues como un poco anecdóticos o con una pequeña introducción, teniendo esta foto un poco presente, ¿no? Los primeros jugadores de rugby que hubo en Vizcaya, hay que decir que ahí se mezclan los términos entre el fútbol, el rugby, etcétera, etcétera. Lo que sí es cierto es que a partir del 18 de junio de 1913 se empieza a sonar en la capital vizcaína un hecho que será trascendental y
y que es la organización con motivo de las fiestas de San Ignacio de Loyola el 31 de julio de ese año. Se empieza a organizar un partido de rugby en Jolaseta, que es el precedente de San Mamés. Entonces, por los datos que se ofrecen, los más interesantes, lo que me parece interesante es que se recurre a equipos de Iparralde, lo cual quiere decir que no había equipos en la capital que pudieran disputar ese partido. El tratamiento que da la prensa al rugby irá en la línea de considerarlo como un deporte brutal y semibárbaro, algo que bueno, pues todavía resuena por ahí, ¿no? Y que en Bilbao y alrededores el rugby es un auténtico desconocido. El jueves 31 de julio, San Ignacio, se celebra dicho partido y tras el partido, bueno, pues hay como un entusiasmo general en la capital vizcaína, y ya parece ser que hay intenciones verdaderas de crear equipos de rugby que puedan conformar una liga. Sin embargo, tras este entusiasmo, la cosa no cuaja, ¿no? Entonces, Juventud Vasca de Bilbao establece una sección de rugby, el club, el Arenas Club, intenta crear un campo de rugby. Bueno, pues clubes y asociaciones de la capital intentan, juegan partidos, incluso organizan partidos, pero tras ese primer momento entusiasta, todo decae y no acaba causando nada. Así pasamos a la década de los años 20. Y ahí tenemos otro gran acontecimiento, es un poco un cliché de la década anterior. Tenemos un gran acontecimiento el 25 de mayo de 1924. Se juega un partido de rugby en San Mamés, curiosamente, y más curioso que se hace en homenaje a Pichichi, para recaudar fondos para su viuda y para su hija. Otro gran momento de entusiasmo, los clubes de la capital empiezan a organizar partidos, pero no vuelve a cuajar. Entonces, ni siquiera el Athletic Club, que 2 años antes había establecido diferentes secciones deportivas dentro de lo que era su entidad, no piensa en el rugby, y la década de los 20 pasa sin pena ni gloria en cuanto al deporte oval. La década de los 30, hay un artículo curioso que se dice hacia la implantación del rugby en Vizcaya, que lo que nos hace ver es que el rugby todavía no se había asentado como deporte en la capital, ¿no? Ese gran deporte casi desconocido en nuestro País Vasco se inicia en Vizcaya. Estamos meses antes de la contienda bélica que paralizara cualquier idea de crear una liga o unos clubes en torno al rugby. Y bueno, la década siguiente ya sí que es importante. El 11 de septiembre de 1946 los periódicos informan de que se forma la Federación Vizcaína de Rugby. Es curioso el dato porque en la página de la federación viene que es el año 48 cuando se funda. Y ya tenemos el primer match oficial de rugby en Vizcaya. Es decir, habíamos tenido el primero, un amistoso, y ahora tenemos ya el primero oficial. ¿Y dónde? Otra vez en San Mamés. Casi los Rolling Stones no llegan a tocar, y nosotros 2 partidos de rugby en 25 años. Vamos. El 11 de abril del 48 el Club Deportivo Bilbao juega los cuartos de final del campeonato estatal. Bueno, y esto nos hace ver que ya hay una continuidad del rugby en Vizcaya. En la temporada 48-49 el Club Deportivo, el mismo club, como campeón de Vizcaya, quiere decir que si ha quedado campeón ha tenido que enfrentarse a algún otro equipo, volverá a disputar el mismo campeonato, esta vez jugando pues, contra la Samboyana, ¿no? Que es el equipo decano del rugby. Sería el domingo 24 de abril de 1949. Voy a acelerar, voy a adelantar unos años y ya venimos nos plantamos con el nacimiento de otros equipos en Vizcaya. Primero en el entorno universitario, ahí tenemos en 1968 el Atlético Universitario, y a partir de ahí, bueno, pues los diferentes nombres que va tomando por unión de otros equipos, el Medicina, etcétera, no se mencionan ahí todos. Como excepción está el Guernica Rugby Taldea, que fuera de la capital y fuera de los ambientes universitarios forma el equipo en el año 73. El Guecho Rugby Taldea en el año 75, bueno, el Mundial en el 78, el Club Deportivo Baracaldo creo que es un poco anterior, pero no tengo el dato completo, tengo un sello por ahí y no viene el año, con lo cual ya se reflejan los anuarios de la Federación Española de Rugby, que ya los equipos vizcaínos toman parte en diferentes competiciones. Bueno, eso es un pequeño resumen de lo que es el rugby en Vizcaya, para llegar al rugby en Plencia. ¿Dónde nace el rugby en Plencia? Bueno, pues es en el año 75 en el Instituto de Plencia, ya que un profesor de gimnasia
del centro escolar apunta a una serie de chavales a un torneo de rugby esa primavera del año 75. Entrenan, juegan el torneo, pierden el primer partido y quedan desclasificados, o sea que fue muy efímera esta aventura. Pero algunos de esos chavales dan el salto al naciente Guecho, y en concreto aquí cabe destacar la figura de Eduardo Fidalgo. Él es uno de esos chavales que juega el torneo, va al Guecho, del Guecho va al Munguía, es cofundador, si no me confundo, del Munguía Rugby Taldea, y del Munguía va a su pueblo, a Urduliz, a fundar un equipo de rugby. Entonces, el Cacarraldo, estamos hablando de enero de 1979, y ahí nace el Cacarraldo, el germen que luego dará paso al equipo. Empiezan a jugar, ya creo que es un dato bastante conocido, en la playa de Plencia, no tienen todavía un campo, un terreno de juego establecido, empiezan a jugar en la playa de Plencia, empiezan a entrenar allí, empiezan a utilizar los vestuarios de los socorristas como zona de ducha, de aseo y demás, y bueno, eso estamos hablando de finales de la temporada 78-79. La siguiente temporada, la 79-80, será la primera temporada completa que juegue el club y que juegue un torneo. Y bueno, aquí me voy a mi chuleta. Entonces, ya he dicho que bueno, nos vamos a saltar un poco los aspectos deportivos por la temática elegida para las jornadas de este año. No trataremos aquí de resultados, de títulos, de ligas, etc. No resulta sencillo afrontar la temática pues desde un club deportivo, pero bueno, al inicio de la preparación de esta conferencia rápidamente pensamos en hacer pues bueno, un poco una cronología de todos esos eventos en los que ha participado el club, eventos más allá de los deportivos, que hubieran tenido un carácter social, de interrelación con la villa de Plencia. Desde el inicio de su andadura, el club ha participado activamente en infinidad de actos culturales y deportivos, bien organizados desde el propio club, bien organizados desde el propio ayuntamiento o por otras asociaciones o clubes. Y tenemos bueno, pues, algunos ejemplos que citaré a continuación. Desde el inicio del club es muy importante el apoyo de comerciantes y hosteleros, e incluso en la actualidad tenemos que decir, el próximo sábado el club celebrará el primer encuentro de cerveceros artesanos en la Plaza del Astillero, y la colaboración de los hosteleros ha sido fundamental. Bueno, pues ya en ese año 79, en la primera temporada 79-80, el club lleva a cabo diferentes recolectas, prestaciones que sirven para pagar los primeros equipajes del equipo, los balones, etc. Esa interrelación con lo que es el entramado económico de la villa es fundamental. A modo de anécdota, decir que hubo quien colaboró de diferente manera. Hubo un empresario de Urduliz que se decidió a pagar un único equipaje, botas incluidas, con lo cual el club se las tuvo que ingeniar para sacar el precio de ese equipaje. Hubo un carnicero que pagó, por lo que me cuentan, con 12 kilos de falda, que luego fueron degustados, en la que es considerada la primera jamada oficial del club, en el restaurante Rascondo de Lauqui. Bueno, la interrelación entre centro educativo club, muy importante. Ya hemos dicho que los inicios del rugby en Plencia nacen en el instituto. El instituto, una vez que el club tiene el campo de Chipío, es el instituto donde están los vestuarios del club. Y en la actualidad, se repite el patrón anterior, en la actualidad es muy importante la rugby escola, la escuela de rugby del propio club. Entonces hemos visto que es un poco el patrón anterior. El Ausolán, el trabajo comunitario es muy importante. Hace poquito me contaba un antiguo jugador que bueno, la limpieza y conversión de las campas o huertas de Chipío en campo de rugby se llevó a cabo con la colaboración pues tanto del propio equipo como de infinidad de chavales, bueno, infinidad, no sé cuántos, pero queda como muy bien, ¿no?
de chavales del propio barrio de Chipío, que todavía igual no jugaban al rugby, pero que estaba allí el equipo y decidieron colaborar en la limpieza de ese entorno para convertirlo en campo. Muchos luego acabaron jugando en el propio club. Como no, participando en la organización de las fiestas de la villa. Le toca recuperar festejos importantes, ¿no? Como es la subida del pellejo al Dramari. Creo que todavía hoy en día lo siguen haciendo jugadores del Cacarraldo, no sé si hay alguna cosa me corregís sin problema. Participa en el homenaje, participa activamente en el homenaje a otros deportistas de la villa o adoptados por la villa, por ejemplo en el caso de Rito Rontegui, es algo que se repite. Organización de infinidad de eventos, conferencias, conciertos, conciertos en el mítico bar de la playa, conferencias en el Casino Aurrera, ¿no? Que era un foco de actividad cultural de la villa. Como he dicho, organización de eventos, incluso el próximo sábado tenemos uno. Los torneos de rugby que ha organizado el club pues, durante casi todos los años de su existencia también son muy importantes, ¿no? Porque ha sido una manera de interrelacionar, traer clubes de fuera para de una manera amistosa jugar en Plencia. Y otro dato para ver la implicación del club en lo social, en lo institucional, son las numerosísimas broncas con el Ayuntamiento de Plencia. Y esto es muy significativo, ¿no? Llegan incluso a romper relaciones con el Ayuntamiento y tal. Esto yo creo que en el libro va a quedar muy bien porque le va a dar salsilla, ¿no? Esto quiere decir que el club estaba implicado de manera bueno, pues firme y tajante en sacar su proyecto adelante, ¿no? Hay esta defensa de lo suyo, estos tiraviras, ¿no? Con el ayuntamiento y demás, pues demuestran la implicación en su proyecto. Y bueno, así hay infinidad de ejemplos, ¿no? Aquí tenemos en junio de 1982, el ayuntamiento de Plencia no se ve muy bien, está como bastante baja resolución, la primera semana cultural de Plencia, una idea magnífica, yo cuando la vi me sorprendió. Se organiza en junio de 1982 con la participación absolutamente, bueno, no solo, o sea, infinidad de clubes y asociaciones que hoy en día, no sé, algunas no existen, pero como no, el Cacarraldo toma parte en ello. El bar de la playa ha sido un revulsivo de actividad, ¿no? Y la gestión del Cacarraldo del bar, bueno, aparte de engrosar su presupuesto, que era, yo creo que la finalidad principal, pues yo creo que, y tomando el hilo de las jornadas, ha iniciado en el mundo laboral a muchos jugadores, ¿no? Que se empleaban en el bar durante los meses de verano. Se organizaban conciertos, era bueno, pues un referente de la noche plenciana, junto con otros locales, etcétera, etcétera. Este es un anuncio del libro de fiestas de 1987. Y bueno, otra vez el Ausolán, ¿no? Ahí se ve pues, bueno, a una serie de personas trabajando en el campo de Chipío, en la siembra y en la preparación del terreno de juego para afrontar la siguiente temporada. Decía que, bueno, la idea inicial era esta, ¿no? Hacer un poco un recorrido pues de los eventos, más allá de lo deportivo, que ha participado el Cacarraldo. Lo que pasa que, bueno, luego dándole vueltas, decíamos en el título de la conferencia que el Cacarraldo era mucho más que un club, ¿no? Hemos tratado los aspectos sociales, pero es mucho más que un club. Yo no pretendo tampoco compararlo con ningún otro club de la villa, eso sería... no es mi pretensión, pero bueno, es más que un club porque aparte de esos aspectos sociales, pues lo más el club lo forman las personas, ¿no? Y por el club, durante esos 35 años, yo no tengo hecho un recuento y creo que a pesar de hacerlo, llevo unas cuantas temporadas en el libro ya escritas, pero bueno, seguro que me dejaría algún nombre en el tintero, ¿no? Pues el club lo forman las personas y yo creo que aspecto social, humano más importante que ese, que los cientos de jugadores y jugadoras que han pasado por el club, no lo hay, aunque hayan estado pues una temporada o las que sean.
Dicen las jornadas que son jornadas de Plencia y Uribe Costa desde el inicio. Bueno, el club, aunque está en Plencia, de Urduliz pasa a Plencia, las personas que lo conforman, de Plencia, muchas, y otras muchas del entorno de Uribe Costa, pero es que hay que irse más allá, ¿no? De la margen izquierda, cantidad y cantidad de gente que ha pasado por las filas del club. Para mí ese es el aspecto tal vez más importante, ¿no? El humano. Cuando montaba esto, la verdad es que las fotografías que puse eran las de mi quinta, lógicamente, que fuimos los mejores. Luego ya quise ser un poco más benevolente y dije voy a meter un popurrí de fotos de esto, porque si no luego me van a canear, ¿no? Pero bueno, hay un poquito de todo, ¿no? Para mí importantísimo también es el que Cacarrado fue el primer club de Vizcaya con equipo femenino. La temporada 84-85 se llega a montar un club de chicas, que no tenemos aquí ninguna foto, que entonces no había liga femenina, y entonces no había liga femenina, el club, a pesar de que entrena, no puede llegar a jugar. Una de las personas que estuvo jugando, bueno, me cuenta anécdotas bellísimas, pero sobre todo que se lo pasaron genial. Luego sí se forma la liga femenina de rugby y el Cacarrado no en esa el primer año de liga, sino que a posteriori tiene equipo femenino. Y otra cosa importantísima del club y dentro de sus aspectos bueno, pues sociales o de aspectos de vida, para mí son los valores, amistad, el rugby, a pesar de esa coletilla que tiene, que hemos visto antes de bárbaros, muy bárbaro o brutal, pues bueno, sobre todo es un deporte bellísimo y bueno, el club lo que transmite, como muchos otros seguramente, de fútbol, de remo, etcétera, etcétera, son una serie de valores que de manera directa o indirecta se nos han transmitido a los que, bueno, pues a los que hemos sido jugadores y a los que seguirán siéndolo. La amistad, el compromiso, y eso voy a citar algunos porque para mí ese es un aspecto importantísimo. La motivación, bueno, la motivación. Quería sacaros una sonrisa, joder. El compañerismo, la humildad, el respeto y muchos otros valores. Eso es para mí un aspecto muy destacable del club. Y bueno, pues como teníamos media hora, esta ha sido un poco la presentación de Cacarrado Rugby Taldea en ese aspecto social, digamos. El origen del nombre está en Urduliz. El Cacarrado Rugby Taldea lo funda Eduardo Fidalgo, vecino de Urduliz, y cuando se funda el club hay que idear todo: el nombre, la camiseta, el logo,